¿Me escuchan? Buenas noches, señores. Gracias. Ya terminó la clase de penal. Buenas noches. Muy bien. Muy bien, gracias. Si tenemos el contenido del programa, específicamente en el punto número 3 que vamos a desarrollar el día de hoy, estamos en de la propiedad y demás derechos reales. Específicamente, este punto es de los derechos reales. Hemos avanzado desde hace algunas clases un poco sobre los derechos reales. Vamos a entrar a conocer la definición, su naturaleza jurídica, las doctrinas que establece que son tres: clásica, personalista y ecléptica. Caracteres jurídicos, diferencia entre derechos reales y derechos personales, su clasificación. Aquí quisiera que pusieran mucha atención. Cuando hablamos de la clasificación, no está debidamente distribuida acá, pero tenemos 4. En la clasificación hay 4. A, derechos reales de goce y disponibilidad, que únicamente está incluido lo que es la propiedad. Después tenemos derechos reales, formas especiales de la propiedad, que está la copropiedad, medianería y propiedad horizontal. Después la otra clasificación son derechos reales de mero goce. Tenemos usufructo, uso, habitación, servidumbre. Y por último, derechos reales de garantía, que únicamente incluye lo que es hipoteca y garantías mobiliarias. Después desarrollaremos el problema de la enumeración de los derechos reales. Son 2 legislaciones. Por un lado, legislación de número abierto, legislación de número cerrado, y culminaremos con lo que es la orientación de nuestra legislación, si es número abierto o número cerrado. Muy bien. Iniciamos entonces lo que son los derechos reales, específicamente la definición, que hemos comentado en algunas ocasiones sobre ella. Sin embargo, vale repetirlo. Es la potestad o la facultad o el poderío en que tiene una persona sobre un bien, sobre una cosa, que puede ser de manera directa e inmediata. Otra de las definiciones que también se hacen ver es que se entiende por derecho real el poder jurídico de una persona que ejerce de manera directa e inmediata sobre la cosa para aprovecharla de forma total o parcialmente. Y otro también podríamos decir que es la potestad en que está investida una persona sobre una cosa, sobre un bien. Y cuando hablamos de los bienes, según la clasificación que hemos comentado, el 443 del Código Civil, el 442, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en bienes muebles e inmuebles. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico determina qué es la propiedad. La propiedad está establecida en el artículo 464. Sí, 464, donde señala la propiedad
es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Y pregunto, ¿cuál es el artículo que regula la propiedad privada en la Constitución Política de la República? Por favor. $39. Gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, en conclusión, determinamos que derechos reales es la facultad o la potestad o el poderío que tiene una persona de manera directa e inmediata sobre un bien para disponer en su totalidad o parcialmente del mismo. ¿Estamos? Muy bien. Veamos ahora lo que es la naturaleza jurídica, que es el otro punto del contenido del programa de estudio. ¿En qué consiste esa naturaleza jurídica? Es un derecho real, ya sabemos que es esa facultad en que está investida esta persona. Entonces, su naturaleza jurídica radica específicamente en el poder que ejerce una persona física o una persona jurídica sobre una cosa. Y veamos el artículo 460, por favor, del Código Civil, donde dicen: son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, es esa investidura en que tiene una persona individual o jurídica de disponer sobre una cosa. Esa sería la naturaleza jurídica. Veamos lo que son las doctrinas. Para el efecto se establecen tres: clásica, personalista y ecléptica. Gracias por el apoyo. La clásica radica y determina que hay relación jurídica entre la persona y el bien. Que ese nexo o ese vínculo que existe es de la persona hacia el bien. Y esa es la clásica. Ese poderío que se tiene es de manera directa e inmediata, pero lo que hace específicamente es que la persona tiene esa relación con el bien. Obviamente, también se le ha denominado dualista. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta teoría, el titular del derecho real ostenta o tiene ese poder inmediato sobre la cosa. Por lo tanto, hay una relación entre la persona y el bien. Posteriormente nace lo que es la teoría personalista. La desecha, la hace a un lado, determina que esa tesis de la teoría clásica no es congruente, no es viable en virtud de que no puede existir una relación jurídica entre una persona y un bien. Y esta determina y aduce que las relaciones únicamente se dan entre personas.
Por eso es que se llama personalista. Porque sí existe una relación entre persona y persona. Es decir, no entre personas y cosas. Por lo tanto, el titular del derecho real y con las demás personas. Entonces, lo que hace la teoría ecléptica es unir ambas teorías y determina que sí existe una relación entre la persona, las personas y el bien, y que existe una relación también de personas. ¿Por qué? Porque cuando determina es porque existe un titular del bien, que es el propietario, y existe un sujeto pasivo, y es esta persona a quien recae una obligación. Pero entre ambos hay un bien de por medio. ¿Y cómo lo entendemos de mejor manera? ¿Cuál sería un ejemplo típico sobre esta teoría? Ya que ha conciliado las dos, el contrato de compraventa. ¿Dónde está regulado el contrato de compraventa? Por favor. Artículo 1790. Sí, 1790, por favor, del Código Civil. Determina, por el contrato de compraventa, el vendedor, que es el sujeto activo, transfiere la propiedad de una cosa, está hablando de un bien. Puede ser mueble e inmueble. Y se compromete a entregarla, y el comprador, está hablando del sujeto pasivo, se obliga a pagar el precio en dinero. Entonces, vemos que nuestro ordenamiento jurídico es congruente precisamente con la teoría ecléptica. Otro ejemplo, cabe mencionar la donación. Está en el artículo 1855, donación. La donación entre vivos. Entre vivos está hablando ya de dos personas, pues. ¿Sí? Es un contrato por el cual una persona transfiere la propiedad, está hablando de un bien, cuando dice propiedad, de una cosa a título gratuito. Entonces, vuelvo a repetir, la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Es el 1855. Y es aquí donde podríamos determinar que sí existe precisamente en nuestro sistema jurídico lo que es la teoría clásica. Esta involucra la teoría ecléptica. Esta involucra tanto a la teoría clásica como a la teoría personalista. Muy bien. Gracias. Aquí estamos, aquí está. Veamos ahora los caracteres jurídicos de los derechos reales. Sabemos que en el derecho real existe una cosa. Puede ser una finca, puede ser un terreno, puede ser el usufructo, puede ser una hipoteca. Hay un objeto denominado bien, ya sea mueble o inmueble. ¿Cuál es otro carácter jurídico de los derechos reales? Bueno,
el titular del derecho real ejerce de manera directa e inmediata esa potestad, esa facultad sobre una cosa. Ese poderío se lo da precisamente la norma, la legislación. ¿Cuál sería otro carácter jurídico de los derechos reales? Bueno, sabemos que hay una cosa y el poder sobre esa cosa lo tiene una persona y él tiene la facultad legal de disponer parcial o totalmente del bien. Si él tiene un bien, puede vender. Si tiene un terreno, puede vender una fracción de terreno y él tiene parcialmente a dispuesto del bien. O si desea venderlo completo, es una disposición y está ejerciendo el poderío totalmente. Ahora, cuando hablamos también de otro carácter jurídico de los derechos reales, es que esta persona, el titular del derecho real, tiene la posibilidad de que el bien de su propiedad sea respetado. Se le respete su derecho. Porque tiene el derecho absoluto sobre su bien. Ante la colectividad, ante los demás, tiene esa facultad en el cual está investido en virtud de ser el propietario, de que se le respete su bien. Entremos ahora a los que son las diferencias entre derechos reales y derechos personales. De esto también ya hemos platicado un poquitito, sin embargo, vale la pena aclararlo. Cuando hablamos del derecho real, estamos hablando que recae sobre una cosa. Desde el punto de vista legal, recae sobre una cosa. Y cuando hablamos de derechos personales, recae sobre una prestación. ¿Se recuerda cuando hicimos aquel análisis diferencial entre derechos reales y derechos personales? Y manifestamos como un ejemplo en derechos personales de que cuando se hace una negociación, podría haber un deudor y un acreedor. Si una persona hace un préstamo, él es el deudor. ¿Y cómo le denominamos a quien aportó esa cantidad de dinero? Acreedor. Por lo tanto, aquí hay una prestación, aquí hay una obligación, ¿sí? Y cuando decimos, ¿cuál es la diferencia? Es que el derecho real recae sobre la persona. Sobre el bien. Y cuando hablamos de derechos personales, pues el derecho personal es una prestación entre las personas. Otra diferencia que radica en cuanto a derechos reales y derechos personales es, si yo soy propietario, yo tengo el derecho ¿por qué no me dejan finalizar y después platicamos? Pero les voy a contestar. Sobre trabajadores y empleados, sería un derecho personal. Muy bien. Cuando hablamos de derechos personales, estamos hablando de un vínculo que existe entre personas, pero cuando hay una obligación. Si hablamos patrono-trabajador, es un vínculo jurídico, económico-jurídico, que establece entre las partes, ¿sí? Pero aquí no hay un deudor ni un acreedor. Aquí
es por separado lo que es una relación de trabajo. ¿Sí? El derecho real recae sobre las cosas, sobre los bienes. Muy bien, gracias. Retomemos el tema. El derecho real, yo por ser propietario, puedo ejercer ante toda la colectividad mi derecho, que me lo respete. Cuando hablamos de derecho personal, solo existe un obligado, que es el deudor. Entonces, la diferencia es el derecho real, el propietario, toda la colectividad, todos los vecinos, todas las personas tendrían que respetar su derecho, porque él es el propietario. Y en el derecho personal, precisamente establece de que como hay un deudor y acreedor, solo se encuentra un obligado, que es el deudor. Otra diferencia. En el derecho real se ejerce ese poderío de manera directa e inmediata. Y cuando hablamos de derechos personales, es una facultad que se obtiene y se exige, porque se puede exigir una prestación debidamente contraída, porque hay una obligación. Si hay un incumplimiento, pues se le exige al deudor a través de un juicio que cumpla con la obligación contraída, que se le exija esa prestación donde él adquirió el compromiso. Otra diferencia podría ser, sabemos que el derecho real hace énfasis específicamente sobre un bien, ¿sí? Se hace esa relación del propietario sobre el bien, y el derecho personal es una relación entre personas. Y por último podríamos decir, bueno, en el derecho real el sujeto pasivo no está previamente establecido, determinado. En el derecho real, porque yo le puedo vender mi bien a persona que yo deseo. No sé a quién se lo pueda vender. Al mejor postor se lo daría, definitivamente. Mientras, cuando hablamos del derecho personal, sí hay establecido, sí se sabe quién es el deudor de la obligación contraída. Ahí hay nombre y apellido. Esos podrían ser las diferencias que se dan entre derechos reales y derechos personales. Y aquí, por favor, es donde les había dicho que mucha atención, que es la clasificación. Clasificación de los derechos reales. Si quieren las enumeramos o les ponemos inciso. 1. Derechos reales de goce y disponibilidad. Únicamente el que determina nuestro Código Civil es la propiedad. Derechos reales de goce y disponibilidad. ¿Por qué? Leamos el 464. Dice, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Si nos pueden ayudar aquí, me gustaría que plasmaran en comentarios el artículo. Y esos son derechos reales de goce y disponibilidad. Es la propiedad. Artículo 464.
464. ¿Estamos? Gracias. Gracias, Edgar. 464. Gracias. Ya hablamos del artículo 39 constitucional. ¿Valdría la pena? Yo creo que les platiqué. Sí les platiqué. Hay una excepción en la propiedad privada que la Constitución hace constar sobre la propiedad privada. ¿Cuál es? ¿Cuál es aquel artículo que les hice mención? O el 39 está la propiedad privada, pero hay una excepción sobre la propiedad privada que establece la Constitución. Es el artículo siguiente, el 40, que es la expropiación. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con la clasificación. Veamos ahora la clasificación 2. Formas especiales de la propiedad. Aquí, cuando hablamos de las formas especiales de la propiedad, nos referimos específicamente a 3 figuras. 1, copropiedad. 2, medianería. Y 3, copropiedad, propiedad horizontal. ¿Dónde está regulada la copropiedad? Veamos el artículo 485. 485. Estas son formas especiales de la propiedad. Artículo 485. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Entonces, esa es la primera forma especial de la propiedad. Segunda forma especial, la medianería. La medianería está regulada en el artículo 505. Medianería. 505. Y señala, medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación de 2 propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. 1. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. En la propiedad horizontal eso es común. ¿Sí? Eso es, pero así exageradamente común. ¿Por qué? Porque lo que quieren es minimizar costos, minimizar tiempo, minimizar material, hora hombre, y ahora una pared sirve de división de 2 propiedades. Si alguno de ustedes vive en algún edificio, se podrá dar cuenta de esto. Sin embargo, lo único es que es un tanto inconveniente porque a veces se escucha la bulla del vecino. Pero eso es medianería. 2. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y 3. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Esto es bien común en el interior. En el interior siembran árboles como divisorios en propiedades ajenas. Y eso
bien, es normal. También se da en las casas construidas en los condominios, sí. Yo tuve un inconveniente y se los hago ver para que no cometan el error que cometí. Hace muchos años yo tenía un vecino y le dije al vecino que él construyera la pared divisoria del jardín, que nuestros dos jardines estaban contiguos. Entonces le dije que la dividiera, que hiciera esa pared, y yo iba a hacer la pared divisoria de los garages. El garage era mucho más grande, pero así quedamos y así lo hicimos. A los años, él quitó su jardín y construyó un cuarto. Y ese cuarto, encima de él, construyó otro. Yo le hablé y le dije que esa pared no iba a aguantar para la construcción del cuarto y que era una pared divisoria y por lo tanto él tendría que utilizar la mitad de la pared. Pero le aconsejaba de que mejor pusiera columnas para poder construir. No lo hizo. Entonces él empezaron a construir y desafortunadamente le hicieron un gran agujero a la pared de mi lado. Vengo y le digo que habían dañado la pared y que la arreglaran. No, me dijo, tu problema. Y acabábamos de pintar la casa y bueno, dije, está bien. Y eso me enseñó a no cometer otra vez ese horror. No error, horror lo que hice. No lo hagan. Hagan sus paredes mejor. Y ustedes pueden hacer en sus paredes lo que ustedes quieran después. Cierro el paréntesis. Pero bueno, solo era como un valor agregado que les hacía el comentario, ¿sí? Y por último, siempre en las formas especiales de la propiedad tenemos la propiedad horizontal, que está regulado en el artículo 528. Artículo 528. Y establece los distintos pisos, departamentos y habitaciones en un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios, en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. En esto, aquí, cuando determinamos como propiedad, formas especiales de la propiedad, tenemos la propiedad horizontal. En esta figura pueden haber propietarios. ¿Qué es propiedad? Un apartamento puede tener copropietarios, pueden ser dos los propietarios. En ese mismo apartamento se podría dar un usufructo. En ese mismo edificio hay medianería. En ese mismo edificio hay servidumbres. Servidumbre de acueducto, de energía eléctrica, de desagües, etcétera. Que eso lo vamos a ver mucho más adelante. En ese mismo edificio son copropietarios todos los propietarios de los apartamentos de las áreas verdes. Entonces, en esa misma propiedad horizontal pueden crearse un sinnúmero de figuras. Lo puedo dar en habitación para que viva alguna persona allí. Lo puedo arrendar. Lo puedo donar. Lo puedo hipotecar. Solo en una misma figura hay un sinnúmero de ramas aún.
Entonces, el requisito esencial cuando se constituye la propiedad horizontal es que tenga salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. ¿Sí? En caso contrario, no les van a otorgar la propiedad horizontal si es que lo piden. Muy bien. Entonces, vimos formas especiales de la propiedad, que es la segunda clasificación. Veamos la tercera. La tercera es derechos reales de mero goce. Y aquí tenemos usufructo, uso, habitación y servidumbres. Derechos reales de mero goce. Iniciemos con el usufructo. Ese está regulado. Lic, disculpe cuando las personas, una pregunta. Lic, disculpe cuando las personas no hacen pared en su casa, o sea, digamos que está construida mi casa y luego construye el vecino, pero no hace pared, sino que usa la mía. En ese caso, ¿qué es lo que procedería? Presente la denuncia al juzgado de asuntos municipales y solicite una inspección que vayan a ver. Pero hágalo. Si están construyendo en este momento, hágalo ya, para que les prohíban de una vez. Pero si lo va a hacer ya construido, puede presentar un juicio de obra nueva y peligrosa. ¿Sí? Entonces, esas situaciones, el inconveniente es que nosotros, a veces cuando actuamos de buena fe, dejamos que hagan las cosas. ¿Sí? Tenemos que hacer que respeten nuestros derechos. Y eso es legal. Algunos tienen el temor de decirle algo al vecino porque puede utilizar algunas artimañas o los puede intimidar o que le puede pasar algo a alguien. Entiendo todo eso, yo lo entiendo, pero creo que también es válido defender nuestros derechos, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida, ¿sí? Porque ahí mejor algunos creerían dejarlo ahí para no tener inconvenientes. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando es un edificio y uno compra el segundo nivel? Compró el segundo nivel, buena plata usted. Estoy comprando un pedazo de aire. No, es mentira, eso es mentira. Eso es totalmente mentira, ¿sí? Para eso hay un seguro que la ley otorga y es obligatorio en la propiedad horizontal que se constituya un seguro. Y ese seguro el propósito es que si en caso hay una destrucción del edificio, el seguro tenga la opción que se construya. Y eso lo tienen que hacer a través de una asamblea de vecinos que digan, bueno, sí, que lo construyan porque para eso está el seguro. Y me imagino que ha de haber una parte, ¿sí?, que ustedes tendrían que poner, porque el seguro no les va a cubrir el 100%, les va a cubrir un 80% posiblemente. Esa sería una opción. Y la otra opción es que se pongan de acuerdo los vecinos y que vendan el terreno. Ahí van a perder. ¿Sí? Ahí van a perder. Pero ustedes tienen derecho a una parte proporcional del terreno. Y así lo establece la ley. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? A nosotros nos han dicho nuestros antepasados de generación en generación que compramos el aire. No es así. No es así. La otra, ¿cuál dijo que era el 3? Estamos hablando del tercero, que son derechos reales de mero goce, y aquí específicamente estamos hablando del usufructo, uso, habitación y servidumbres. Y vamos al uso. Así es, derechos reales de mero goce. Este está regulado
El usufructo está regulado en el artículo 703. Establece: pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles. Naturales, todo lo que genera la tierra. Los civiles pueden ser las rentas, intereses, que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. Y después también vamos a ver esta figura más adelante, pero esta es, gracias, estos son derechos reales de mero goce, usufructo. Después entraríamos al uso. 745. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Este es uso. También vamos a ver detenidamente la figura. El tercero sería el 746, que es la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Y por último, como derechos reales de mero goce, primero usufructo, uso, habitación, y el cuarto es servidumbre. Está regulado en el 752. Servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio, de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Pregunto, ¿la servidumbre cabe sobre bienes muebles e inmuebles? Por favor. ¿Sobre qué bienes recae? Solo sobre inmuebles. Gracias. Excelente. Solo sobre inmuebles. Así es. Repito, la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio, de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Solo inmuebles es, así es. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre, predio sirviente. Pregunta de examen. Muy bien. Entonces, hemos terminado con los derechos reales de mero goce. Ahora veamos derechos reales de garantía. Derechos reales de garantía, y son dos: hipoteca y garantías mobiliarias. La hipoteca está regulada en el artículo 822. Estos son derechos reales de garantía, hipoteca y garantías mobiliarias. El 822 determina: la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación.
Casi siempre que adquirimos un bien inmueble y no tenemos los suficientes fondos, no tenemos suficientes fondos, se hipoteca, ¿sí? Y es un derecho real que garantiza una obligación contraída, ¿sí? Porque aquí hay un acreedor y un deudor y hay que pagar. Casi siempre se hace con un banco, ¿sí? Con el sistema bancario. Busquen un banco que no paguen muchos intereses, ¿no? Pero bueno. No, ya no le digan cuál es la pregunta de examen. Se le pasó. Muy bien, es broma. Y ahora vamos con lo que es el segundo, garantías mobiliarias. Las garantías mobiliarias están reguladas en el decreto 51-2007 del Congreso de la República. Es el decreto 51-2007 del Congreso de la República. Ahí están reguladas las garantías mobiliarias. El artículo 3 es elemental. Dice, concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es un derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor o de un tercero. Pregunto, ¿qué clase de derecho es ese? ¿Qué clase de derecho es? Personales. Excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Buenísimo. Estoy conforme. Personales. Y por último, veamos el problema de la enumeración de los derechos reales. El problema de la enumeración de los derechos reales. Y aquí establece dos. Está en el decreto 51-2007 del Congreso de la República. El artículo 3. Ahí está. Gracias, Edgar. Estos artículos hay que leerlos, ¿sí? Esto es obligatorio leerlos. No crean que solo aquí. Ustedes los tienen que leer en casa, pues, ¿sí? Muy bien. Estamos entonces en el último punto, el problema de la enumeración de los derechos reales. Hay dos legislaciones. Una determina la legislación de número abierto, que se le denomina apertus, y la otra es la legislación de número cerrado, que se le denomina clausus. ¿En qué consiste cada una? La legislación de número abierto es que los particulares o las personas tienen la facultad de poder crear derechos reales que no están contemplados en la ley. ¿Qué facilidad la que se tiene a través de esta legislación, donde los individuos pues tienen esa potestad de poder crear derechos reales y no los tiene su legislación, mientras la legislación de número cerrado o clausus, esta existe única y exclusivamente sobre las figuras de derechos reales
que se encuentran taxativamente en la legislación, que están debidamente reguladas o normadas en un sistema jurídico. Pregunto, que es el último numeral del problema de la enumeración de los derechos reales. Orientación de nuestra legislación, dice. Nuestra legislación, ¿por cuál de las dos legislaciones se aplica? ¿Número abierto o número cerrado? Pregunto. Números cerrados. Cerrado. Muy bien, número cerrado. Nosotros tenemos la obligación de respetar nuestras disposiciones legales y podemos utilizar todas aquellas figuras que están debidamente legisladas. No tenemos la atribución de crear figuras. No podemos. ¿Sí? Excelente. Y para eso es todo lo que está normado en el Código Civil, en el Decreto Ley 106, todo está debidamente legislado. Todo está debidamente regulado. Y tenemos que llevar a cabo todo lo que está normado. Tenemos que respetar lo que está legislado. No podemos crear. ¿Sí? No tenemos esa facultad. Muy bien, excelente. Este tema es bastante bonito, es relativamente corto, es muy comprensible. Sin embargo, por favor, las preguntas. Quiero darme a entender, por favor, sin ninguna pena. ¿Sí? ¿Me di a entender? No hay una definición. Lo que determina es que la legislación de número cerrado es aquella donde tendríamos que respetar las disposiciones legales que están reguladas en nuestro sistema jurídico. ¿Sí? Eso es. No tenemos facultad de crear figuras. Solo tenemos que legislarnos sobre lo normado. Excelente. Bien, ¿me di a entender? Nos tocaría el próximo martes. Gracias. La propiedad. Y la propiedad es otro tema bastante bonito. Sería lo contrario al número abierto. Claro, claro. Nosotros no podemos crear figuras, ¿sí? De derechos reales. El abierto sí. Vamos a entrar a ver lo que es la propiedad. Este es otro tema bastante bonito. Y ya sabemos qué es propiedad, pues ya hemos adelantado un poco, ¿sí? ¿A qué se refiere el término gravar un bien inmueble? Es hipotecarlo. Es hipotecar. Eso se refiere. Cuando tengan alguna duda de esta índole, independientemente que me la pueden preguntar con mucho gusto al margen de su código, pongan ahí ustedes cuando tengan esa duda, la definición. Y cuando empiecen a estudiar su privado y tengan esa duda, les vuelva a la mente y ya lo tienen allí, la definición. Ya no hay que estarla buscando. Al menos yo así lo manejé.
No tenemos ningún libro, ya lo platicamos que no tenemos ningún libro que vamos a utilizar. Hay una bibliografía en el contenido del programa y allí está dispersa, ¿sí? Los libros tienen determinados temas, no hay uno que tenga todo nuestro desarrollo, ¿sí? Acabo de incorporar su clase. Bueno. Los nombres de las doctrinas. Está la clásica, aquí está en el punto. Tenemos la clásica, personalista y la ecléptica. A la orden, yo estoy para servicio. ¿Algún material? No lo sé todavía, no lo sé. Ahorita viene el descanso y ahí vamos a platicar. Los derechos reales de garantía entran en la clasificación. Sí, es que por eso están derechos reales de goce y disponibilidad, 1. Formas especiales de la propiedad, 2. Tenemos derechos reales de mero goce, 3. Y derechos reales de garantía, 4. ¿Sí? Sí, entra. Muy bien. Muy bien, señores. Dios los bendiga. Nos conectamos nuevamente el día martes de la próxima semana a las 19 horas. Es el término técnico legal es 19 horas. No existe 7 de la noche. ¿Sí? No existe 7 de la noche. ¿Sí? Todos decimos son las 8 de la noche, son 20 horas. Técnico legal, 20 horas es el término. Muy bien, hasta pronto. Bendiciones para ustedes y a cuidarnos nuevamente. Gracias.